Hola, mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Los nombramientos del futuro gabinete del presidente Gustavo Petro han sido el centro de atención y de conversación en las últimas semanas. Y claro, por la naturaleza de este podcast, vamos a reparar en la cartera de Cultura. Allí ha sido designada Patricia Ariza. Y después de analizar las propuestas para el sector que Gustavo Petro plantea en su plan de gobierno, quisimos ahondar justamente en Patricia Ariza. También en el estado del arte del ministerio que recibe, los desafíos que deberá enfrentar, su trayectoria, que es más bien su trayectoria como artista, y las implicaciones simbólicas de su nombramiento en este lugar. Junto a Catalina Ceballos, panelista por excelencia de este episodio, vamos a hablar de todo esto que mencionamos antes, así que tomen aire y arranquemos. Antes de llegar a ella, vale la pena hacer un recuento de los últimos 4 años del Ministerio de Cultura. Resulta que si nos ponemos técnicos con la historia, ha habido 13 ministros de Cultura, 9 mujeres, incluyendo a Patricia Ariza, y 4 hombres. Todos han venido de campos distintos y, por ejemplo, algunos han salido del teatro, como Ramiro Osorio. También, algunos de ellos han sido periodistas, como Alberto Casas, y algunos han salido de unos campos un poco más distantes, vistos desde una óptica lejana de la cultura, como Juan Luis Mejía y Mariana Garcés, que eran abogados e intelectuales. Consuelo Araujo, Araceli Morales y María Consuelo Araujo eran gestoras. Y también han existido diplomáticas, como Elvira Cuervo de Jaramillo, incluso ingenieras como Paula Moreno o las apuestas recientes del gobierno de Iván Duque, Carmen Inés Vázquez, Pedro Felipe Buitrago y Angélica Mayolo. Hay una particularidad y es que en este último gobierno se han presentado los cambios más rápidos en esta cartera. Y no en vano muy poca gente recuerda el inicio de la gestión de este ministerio a cargo de Carmen Inés Vázquez. Felipe Buitrago fue un poco más sonado y Angélica Mayolo fue la última carta que se jugó el presidente Duque. Si decidiéramos analizar las gestiones de estos 3 últimos personajes, tendríamos que dedicar un episodio completo, no solamente para hacer una veeduría juiciosa, sino para reparar en cuáles han sido también los vacíos de la gestión. Pero, de nuevo, eso no es lo que vamos a hacer ahora. En cambio, hemos querido deshacer un poco los pasos de Patricia en el mundo de la militancia política y del arte para saber cómo se han entrecruzado esos 2 espacios, pero además lo que significa su nombramiento en términos simbólicos, que significa que una artista militante de un partido como la Unión Patriótica, exterminado además, haya llegado a una cartera como el Ministerio de Cultura. Habría que empezar diciendo que Patricia llega a Bogotá tras el desplazamiento forzado de su familia desde Vélez Santander, en la época de la violencia. Pasaron los años y Patricia se hace estudiante del programa de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Esto sucedió a finales de los años 60. Esa juventud y la inquietud creativa de Patricia estuvo bien ligada al existencialismo, justamente al movimiento nadaísta que fue sobre todo fuerte en 1958 en Medellín, en compañía por supuesto de Gonzalo Arango, pero también de otros personajes que seguramente ustedes recuerdan: J. Mario Arbeláez, Eduardo Escobar, Elena Escobar, Elmo Valencia, Elena Restrepo, entre muchos otros. Esa pulsión creativa fue encontrando también un camino y una pregunta desde la militancia. Patricia empezó con las Juventudes Comunistas y más adelante haría parte de la Unión Patriótica, donde no solamente padeció su exterminio, sino sobrevivió a él con la tristeza de ver cómo asesinaban a todos o a la mayoría de sus grandes compañeros. Pero en medio del rescate de esos lazos importantes estuvo Santiago García, un hombre muy importante en la historia del teatro en Colombia. Junto a García, dentro de muchas otras hazañas, montó la obra de Galileo Galilei en 1965, que fue uno de los primeros pasos para hablar del teatro moderno en Colombia. Y un año después, junto a otro grupo de artistas, crearon la Casa de la Cultura, donde tanto Patricia como Santiago fueron los protagonistas y las bases de ese proyecto. Para 1965, también junto a García,
fundaron el Teatro de la Candelaria, un grupo fundamental en la escena nacional que tiene como principio la creación colectiva, y con él fueron creando un nuevo público, popular, un poco para quitarle esa noción clasista al teatro. Y con ese grupo trazaron un camino de las obras que se veían o se exhibían mejor desde las salas locales hasta escenarios internacionales. Hasta hoy, 56 años después, el Teatro de la Candelaria ha seguido sin interrumpir sus labores. Si bien Patricia sobrevivió al genocidio de la Unión Patriótica, un poco tuvo que vivir con la persecución. En el 2009 fue perfilada a los ojos del Estado de la siguiente manera, abro comillas, se logró establecer que Patricia Ariza, tras problemas familiares durante su juventud, practicó el nadaísmo y el hipismo. Fue estudiante de Filosofía y Artes de la Universidad Nacional. Perteneció a la Juventud Comunista, JUCO, y se casó con Santiago García. Y sumaban también. Patricia igualmente desarrolla actividades culturales con Carlos Atizábal y lidera un proyecto con niños abandonados, ancianas, mujeres jóvenes y raperos, lo que podría relacionarse con el trabajo de masas que estaría desempeñando desde su rol para el PC3, Partido Comunista Clandestino Colombiano, cultural de las FARC. Patricia Ariza ha sido tajante y ha hablado siempre de un montaje en su contra, de acusaciones paranoicas que consideran su paso por el nadaísmo y su juventud hippie como antecedentes penales. ¿Nos sorprende? Por supuesto que no, porque este sí que es un país de perfilamientos. Sin embargo, ninguna de estas medidas la atemorizó y ella siguió trabajando por la cultura, ejerciendo como directora de algunos festivales nacionales de teatro y además como asesora de varias entidades, el SENA entre ellos, Naciones Unidas y distintas ONGs, trabajando con mujeres y niños víctimas del conflicto armado. En el 2014, por ejemplo, fue una de las impulsoras de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz, que tuvo lugar en marzo de ese año, en el marco de los Diálogos de Paz de La Habana. Aunque han existido muchas definiciones de Patricia y de su trabajo artístico, hemos elegido una que se publicó en la plataforma Mujeres Confiar porque la describe como la historia de la resistencia artística y política en Colombia. Poeta, teatrera, dramaturga, escritora y feminista, que ha encabezado las reivindicaciones de las mujeres y las víctimas del conflicto armado en el país. Nadaísta, sobreviviente al genocidio de la UP, una mujer libertaria que rompe todos los protocolos, una poeta comprometida con el destino del país. Hay un centenar de obras que Patricia ha escrito y ha dirigido y otros tantos más reconocimientos y publicaciones nacionales e internacionales, que de verdad sería muy difícil nombrarlos todos. Ahora, lo que nos parece importante es entender las implicaciones de que una mujer con esta trayectoria, pero además con esta agudeza para leer la realidad y el sector cultural del país, llegue a una cartera como el Ministerio de Cultura. Por eso, en este episodio nos acompaña Catalina Ceballos. Catalina es antropóloga y ha hecho parte del sector cultural, particularmente desde los medios públicos. Seguramente la han escuchado ustedes en Radiónica, en Radio Nacional, en Capital, pero además, en la descripción de este episodio pueden ver de nuevo los programas que ella dirigió para Debate la Cultura, su programa que hacía parte de la franja de Mesa Capital. Catalina, bienvenida una vez más a De Vital Importancia. Hola, muchas gracias. Me encanta volver a estar acá acompañándote en este magnífico espacio. Habían muchos comentarios alrededor de quién podría ser la ministra o el ministro de Cultura. Se ha hecho ya el nombramiento. Digamos que han habido reacciones distintas en medio de la opinión, pero en su mayoría todas han sido buenas. El presidente Gustavo Petro acaba de nombrar a Patricia Ariza como la futura ministra de Cultura y quisiera que en un primer momento me contaras cómo ves tú ese nombramiento, más allá de ser bueno o malo, que es en lo que se ha dividido un poco la conversación, cómo ves tú que sea una artista que además ha sido muy crítica de los movimientos y de los momentos políticos del país, llegue a una cartera tan golpeada después de una pandemia y un gobierno extraño como este al Ministerio de Cultura. Pues mira, el nombramiento es un nombramiento de carácter simbólico y cuando digo simbólico quiere decir que por supuesto las ideas están allí representadas, pero también es una mujer que hace parte de un grupo político desaparecido por la violencia como es la UP, también es una mujer que fue feminista antes de que toda esta nueva generación representara un feminismo tan activo. Patricia Ariza ha sido una activista de los derechos humanos, por supuesto
feminista y una persona que a través de las artes ha narrado el conflicto desde que empezó su proyecto de investigación con el maestro Santiago García. De tal manera que yo creo que cuando uno lo ve de una manera más global y sin apasionamientos, hay un nombramiento de carácter político de la izquierda, lo cual es muy importante porque la cultura tenía que quedar en manos de la izquierda después de venir de estar en la extrema derecha. Es muy importante el nombramiento en términos de lo que significa la memoria y es muy importante en el sentido que ella significa, yo quisiera ponerle una palabra más allá de la trayectoria, porque trayectoria tenemos todos los que trabajamos en una hoja de vida. Yo quisiera ponerlo como un consejo de sabios. Ella es una persona que por su trayectoria y por su experiencia de vida y por la manera como se ha enfrentado a la vida, representa un lugar en donde todos podemos mirar hacia arriba a ese mujerononón que es la maestra Patricia Ariza. Y creo que eso significa mucho, porque es ese espíritu el que se va a ver reflejado en un plan de desarrollo de cara a la fomento, formación, circulación, producción, apropiación del sector de las artes y la cultura. Y ella va a dejar ese espíritu impregnado en ese plan de desarrollo. Catalina, buena parte del discurso político, al menos al inicio de campaña del partido de gobierno que en este momento está en el poder, que es el del presidente Duque, estuvo apalancada en la economía naranja. No, un término, una bandera que se convirtió en eso, en un efecto de campaña, pero que tuvo varios tropiezos en el desarrollo de esas políticas porque sobre todo hubo una ausencia de diálogo con los artistas y con los distintos sectores culturales. Quisiera que habláramos ahora un poco de esas dos visiones que se contraponen, ¿no? Salimos de una era de la economía naranja donde habían establecido un lazo muy estrecho entre el emprendimiento, entre las startups y los proyectos artísticos, a el inicio o el recibimiento de esta cartera por parte de precisamente un artista que mencionabas tú, más allá de tener una trayectoria, ha tenido una visión particular de las artes y de la cultura, que suelen meterse en una misma bolsa, pero que lo que hacen es coexistir. ¿Cómo ves ese tránsito? ¿Cuál es el reto un poco de Patricia? Es muy importante porque la economía naranja es producto de un pensamiento neoliberal en donde se está ejecutando acciones para la comercialización de bienes y servicios como contenidos intangibles y que sean, por supuesto, de carácter cultural. Pero la visión de la economía naranja es esa, es la comercialización de bienes y servicios culturales y creativos. Ya solo el hecho de ponerlo en el campo de la comercialización es precisamente lo contrario a lo que se podría pensar de una política que señalará la ministra Patricia Ariza. Yo creo que la nueva visión seguramente será la misma porque las industrias culturales y creativas sin duda hacen parte del desarrollo del sector desde el campo de lo productivo y de la economía cultural. La propia maestra Patricia Ariza en una sala de teatro sostenible y que ha buscado toda su vida poder ser sostenible y se sostiene por las convocatorias, por los premios, por las giras y seguramente otras transacciones que le permiten a la sala y al grupo de teatro ser vigentes. Entonces, cuando una persona y un pensamiento y un gobierno de izquierda entra y se encuentra con una política pública de carácter neoliberal, pues seguramente habrá, yo no me atrevería y mal haría en decirlo, pero es muy probable que haya unas políticas públicas culturales que le den un giro. No creo que las eliminen, no creo que esté en sus planes eliminarlos, ni más faltaba, y hay una potencia de desarrollo estratégico y de emprendimiento que es muy importante, pero sin duda creo que Patricia Ariza le incluirá elementos políticos, un valor ético y pensará sí o sí en la reconstrucción del tejido social. Yo creo que ese es probablemente uno de los temas álgidos con los cuales se va a enfrentar la ministra Patricia Ariza, porque la política, cuando uno lee el informe de gestión del Ministerio de Cultura, el informe de gestión tiene una gran sombrilla temática y una gran narrativa que es en torno a la economía naranja. Si bien, por supuesto, se habla en el informe de gestión de la ejecución de la misma en territorios, pues es clarísimo que la idea y el espíritu de la cosa, más allá del territorio, es la política de la economía naranja como tal. Catalina, ese punto me parece muy importante. Nosotras constantemente en estos espacios de conversación, particularmente contigo, resultamos casi siempre hablando de las políticas públicas. Esto porque siempre resultamos hablando de cómo hace falta una gestión oportuna que entienda las diferencias de los diferentes actores del sector cultural, pero quisiera yo entiendo jugar un poco a la futurología y sin achacarte la responsabilidad.
¿Cuál podría ser el inicio de ese diseño de las nuevas políticas públicas o de la ejecución efectiva de las que ya existen? ¿Qué es lo que pasa? Porque es que en teoría Colombia es un país muy bien hecho en el papel, pero que no funciona de esa manera en ninguna de las carteras. ¿Cuál podría ser el inicio para hacerlas efectivas? ¿Cómo pasar ese bache? Primero quisiera contestarte a algo que me parece que es importante porque para las audiencias pues seguramente tú lo tienes muy claro porque tú trabajas desde el sector público también y lo tienes muy presente. Hay como una especie de, ¿qué diría yo? Como un tabú, y yo espero que con este gobierno eso se quite, sobre como la predominancia de la política pública en estas discusiones, y es que la cultura es un servicio y un derecho público, y es por eso que se discute su importancia desde lo público, y el Estado le corresponde por ley fomentar, promocionar y fortalecer las prácticas culturales. Entonces la cultura resulta ser estratégica para el desarrollo de la sociedad, y la Constitución y todas las normas lo que están proponiendo desde cualquier gobierno es el desarrollo de una sociedad. Eso para entender por qué siempre terminamos hablando de política pública. Ahora, para responder a tu pregunta, yo creo que en el momento en que la maestra Patricia Ariza acepta, ella asume un lugar de la institucionalidad, y en la institucionalidad lo primero pues es las mesas de empalme en las cuales se está trabajando con el gobierno saliente y con el gobierno entrante. Esas mesas de empalme seguramente van a arrojar un estado del arte que le va a permitir a la maestra Patricia pensar y pensar y pensar, bueno, ¿por dónde vamos a redirigir? Y la redirección yo diría que tendrá que ver con una revisión de los decretos existentes, de las políticas existentes, para que este sea un ministerio, en definitiva, sea un ministerio en donde se ejecuten políticas para el cumplimiento de la transición hacia la gran paz a la que se ha referido el padre Francisco de Rú, que sea una política cultural y un lugar en donde se ejecuten proyectos, programas, acciones, en donde haya un trabajo muy articulado y de diálogo y construcción y participación permanente con los territorios. Yo creería que esos son los enfoques que va a hacer la ministra Patricia Ariza, no solamente por ella como ser humano y lo que conocemos de lo que ella ha hecho, sino porque eso es lo que ha propuesto el presidente Petro en el programa de gobierno. Y yo creo que esos serán los énfasis. Por supuesto, habrá otras cosas, pero yo no me atrevería a decirlo y prefiero quedarme en lo que creo será el bosque. Ya las ramas me parece que sería muy arriesgado y muy descarada y muy sinvergüenza de mi parte ponerme a decir, no, pues yo lo que creo es que entonces el Teatro Colón no va a ser el Teatro Colón, sino el teatro, no, creo que eso falta que, yo digo que el tiempo pone todo en su lugar. Y falta también que entren nuevas directivas, que entren nuevas personas. Entiendo que la izquierda ha sido muy lo artístico y lo cultural, y le llegó a la hora a la izquierda, y eso también es importante. Entonces hay muchas personas, muchas mentes, además muchas personas de hace muchos años que han querido participar en procesos políticos activos. Entonces yo creo que va a ser un gran proceso, un acuerdo nacional desde las artes y cultura también. Una gran conversación que seguramente le traerá finalmente una planeación para lo que será este ministerio estos 4 años. Catalina, finalmente, en medio de su columna semanal de Cambio, abre una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho, pero que creo que además es muy importante para el ecosistema de medios y el ecosistema particularmente de medios públicos y culturales, y es la cabeza que llegue posiblemente a RTBC. Usted también se ha referido varias veces en sus columnas, en diferentes espacios, a la necesidad de un puente en RTBC, que es el sistema de medios públicos del país. Hablemos de eso, de lo que haría falta ahí. Mira, lo primero es entender que desde la concepción de la cultura entendemos que la comunicación, esta conversación entre tú y yo es de carácter cultural, pero los medios de comunicación están al servicio de la divulgación de nuestra diversidad. Los canales y los medios públicos en cualquier lugar del mundo. La BBC en la pandemia dijo, solamente voy a poner música de Inglaterra, voy a apoyar a mis músicos ingleses, y esa fue una manera, solvió el ingreso de recursos para los músicos en Inglaterra, y desde hacía mucho rato venían. Entonces es muy importante entender por qué hay tanto, o yo en particular hago tanto énfasis en la importancia de que los medios públicos sean ese canal, esa plataforma para divulgar la diversidad. Y en ese sentido, también incluso en el programa de gobierno, o sea, no es una idea mía, sino que en la campaña de Petro también lo pensaron, RTBC y los canales regionales debían tener un lugar, o que su ejercicio debe ser más desde el lado de la cultura que desde el lado del Ministerio TIC,
que es un ministerio muchos recursos, pero que sobre todo tiene muchos recursos porque se trata de administrar la infraestructura para las frecuencias moduladas, la amplitud modulada y para la televisión, pero es una regulación del uso del espectro. Ese es su gran énfasis. Allí difícilmente se ha hablado de políticas públicas, decretos o resoluciones, aparte de las convocatorias que se hacen para los canales regionales y financiar algunas producciones. No hay políticas públicas para fomentar, para formar emisoras comunitarias. Eso incluso está en el Ministerio de Cultura. Entonces creo que ese paso es importante. Y para contestar entonces ahí sí tu pregunta, habiendo hecho esa aclaración, pues precisamente se trataría de que esa persona trabaje desde la redacción de un PL, de un proyecto de ley, seguramente lo redacte y lo pueda defender en el Senado, pero que además articule los 8 o 9 canales regionales y locales y se pueda hablar de un sistema de medios públicos liderado desde un concepto de lo cultural y desde un lugar en donde realmente lo que se pretende es divulgar las características, las expresiones, los hábitos, las tradiciones de las islas de Santander, de Antioquia, del Pacífico, del Caribe, Telemedellín, y que todos tengan, entonces lo que estamos haciendo es fomentando la producción de contenidos, y la producción de contenidos son expresión de nuestra cultura. Entonces yo esperaría que eso sucediera de manera redondita. Lo que pasa es que hasta ahora lo que se escucha es que las personas que de pronto están nominadas para el cargo tienen mucho énfasis como desde lo periodístico, y ahí hay otra discusión importante. Esto no es información. La información sí, por supuesto, será importante porque pues la transparencia de la misma nos garantiza una democracia. Yo esperaría que esa persona tuviera un pie muy firme en la cultura y en las artes para que esa propuesta que se ha hecho de escindir de TIC y a cultura pues se dé de manera eficiente. Cata, está perfecto, muchas gracias. Yo creo que volveremos sobre este tema en el momento en el que nombren a alguien en RTBC. Ok, hay ahí varios nombres que también han sonado desde periodismo, pero veremos, le pondremos la lupa y seguiremos hablando de vital importancia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es de vital importancia. Este podcast no podría existir sin la dirección e ingenio de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y la edición de Cian González. Mi nombre es María Cuestas. Recuerden que nosotros somos Capital Sonoro y nos encuentran en todos los canales digitales y las plataformas de streaming. Estamos en Spreaker, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos los que puedan imaginarse. Pero además, nuestros contenidos hacen parte del canal digital de Capital. Y ahí nos encuentran como @canalcapital en todas las plataformas digitales. Esto es de vital importancia y a ustedes, muchas gracias por escuchar.